das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no doy tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí en mi vida, llena este lugar. Tómame con tu fuego, derrama unción. Tócame, quebrántame, hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Yo quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí en mi vida, llena este lugar. Tómame con tu fuego, derrama unción. Tócame, quebrántame, hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. Y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Yo quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, desnúdame, dirígeme. Tócame, quebrántame, hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, quebrántame, Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios en mí, oh, quebrántame, dirígeme. Yo quiero hacer tu voluntad. Tócame, Espíritu Santo. Oh, Santo. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada pastora Yerilindi Piñango y con un invitado especial en esta mañana, el hermano Adrián. Vamos a esperar que estamos conectando, nos estamos haciendo las pruebas, hemos hecho muchas pruebas y sé que va a ser de bendición. De una manera u otra Dios trae una palabra para nuestras vidas,
Vamos a esperar que el hermano envíe la solicitud para conectarnos. Así es, bienvenidos, bienvenida Lucia Ponce Riquelme, buenos días. Dios les bendiga grandemente a los que se están conectando. Recuerden, este es un devocional que bendice tantos corazones, que bendice tu corazón, bendice al que tú le compartas, al que tú le envíes la palabra. Recomiéndalo, compártelo, opina en la página de Rico Café de la Mañana. Opina, da tu opinión con respecto a cómo Dios te ha bendecido, porque esos son testimonios que nos van a quedar a nosotros como, wow, Señor, de verdad tú estás actuando en la vida de las personas. Así que no te quedes con esta. Dios dice, por gracia. ¿Viste? Estamos aquí martes y viernes con palabra edificante, palabra para la familia, para el matrimonio, para los hijos, palabra para el día a día, para que cuando venga el día malo no te pierdas, sino que tengas de dónde agarrarte. Así que compártenos en Facebook, página oficial Rico Café de la Mañana, en Facebook también tenemos Maranata por Fe, Esposos Piñango, Piñango Cordero, Yerilín de Piñango. En todas esas páginas vas a encontrar un enlace o un video de este devocional que va a bendecir tu corazón. Amén, Así así que es. compártelo, síguenos, dale me gusta a la página. También nos puedes conseguir en YouTube, en la cuenta Yohoski Piñango, donde puedes suscribirte para que te lleguen las notificaciones de cuando estamos transmitiendo en vivo. Amén, así Así es. es. Bienvenido, querido hermano. Se volvió a ¿Se desconectar. conectó de nuevo? Sí. Voy esperando que el hermano se conecte. Pueden colocar en sus comentarios desde dónde se están conectando con nosotros, bendiciendo a sus amigos, familiares. Aquí estamos para servirle. ¿Sí? Bienvenido seas, querido hermano, amado hermano Adrián Fleitas. Bendiciones. Sí. ¿Sí nos Buenos escucha? días, buenos días, bendiciones, gracias, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ustedes? Amén, amén. ¿Cómo amanece, mi hermano? Cuéntenos. Aquí estamos reunidos en el Rico Café la Mañana. Siempre tenemos una hora y 20 para compartir lo que Dios tenga en nuestro corazón, un testimonio de lo que Dios haya hecho en sus vidas, en su corazón, en su transitar de este camino con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, bendiciones, muchas gracias por darme la honra de compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida y alguna palabrita. Vamos a comenzar ya. Buenos días, Lucía, bendiciones. ¿Ahí me están escuchando, pastor? Amén. Amén. ¿Ya comenzamos nomás? Sí, aquí claro. estamos, fuerte y claro. Bueno, comenzamos con una oración, ¿le parece? Amén. Perfecto.
Gracias, Señor amado, gracias porque eres bueno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu presencia, mi Dios amado. Señor, nos llegamos delante de tu presencia, Señor, para que tú abras los corazones en esta mañana. Nos edifiques, nos transformes, Señor, nos lleves a tu palabra, Señor, que nos hables, Señor amado. En el nombre de Jesús, que tienes nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu gracia. Aquí compartiendo junto como hermanos en armonía, Señor, para recibir lo que tú tienes para darnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pon palabra en la boca de nuestro hermano Adrián, para que edifique nuestras vidas, nos llenes, nos transforme, Señor, y los que oyen, Señor, sean transformados en sus corazones, Señor, porque necesitamos un cambio por dentro, Señor, para que tú edifique nuestras vidas y podamos entender lo bello que tú eres y lo que tú puedes hacer en cada uno de nosotros. Señor, te envía tu gracia, envía tu amor, tu misericordia, tu bondad, para que transforme nuestras vidas y edifique nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Buenos días. Bendiciones a todos los que se están conectando y estemos atentos a lo que Dios trae en esta mañana para nuestras vidas. Cuéntenos, Adrián, su nombre, puede presentar al grupo de la audiencia de Devocional Rico Café de la Mañana, presentándose como nuestro hermano, nuestro amigo, para conocer parte de su vida y lo que Dios ha hecho en este transitar con usted y lo que Dios trae a través de su boca. Amén. Bueno, buenos días, bendiciones para toda la audiencia de Rico Café de la Mañana. Bueno, mi nombre es Adrián. Yo estoy aquí en Uruguay, en Montevideo. Tengo 40 años. Conocí a Cristo hace 22 meses adentro de la prisión, dentro de la cárcel. Me convertí a Cristo. Ya llevo 4 meses fuera de la prisión. Y bueno, yo les voy a contar mi testimonio, lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo me ha cambiado, cómo me ha transformado, para bien, y bueno, para su gloria y para su honra. Pero antes le voy a hacer una oracióncita. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Señor, nos presentamos ante usted en esta hora, Padre amado, para darte las gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, y por las bendiciones de este día, por la vida de cada uno de los hermanos que están conectados, por nuestras familias, nuestros seres queridos, Señor. Te quiero agradecer por la vida de cada uno de ellos y nos presentamos ante usted en el nombre de Jesús, Señor. También te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor, conscientes e inconscientes, que hayamos hecho nosotros o nuestros familiares, Señor, y en el nombre de Jesús te pido perdón, Señor, si te hemos fallado en una mala actitud, en un mal pensamiento, en una mala palabra, Señor, en el nombre de Jesús te pido perdón, Señor. Sé que tu palabra no miente. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos y nos limpias de toda maldad, Señor. Así que te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Santo Espíritu de Dios. Te pido que tomes el control, Señor, de esta plataforma, de las mentes y los corazones de cada uno de mis hermanos. Que esto sea para tu gloria, que seas tú trabajando nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentidos espirituales, Señor, para que podamos recibir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, atamos y ligamos todo espíritu de confusión, Señor, de egoísmo, de egocentrismo, de distracción. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que inoperante cualquier actividad del enemigo que se quiera levantar en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, lo echamos por tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Te damos las gracias por nuestros alimentos, por nuestros abrigos, por nuestra sanidad, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, Señor.
Te lo agradecemos en el nombre de Jesús porque tú eres generoso, tú eres amoroso, bondadoso, tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres nuestro Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor. Te damos las gracias, Padre. Te pedimos que sigas bendiciendo a cada uno de los hermanos, este programa, Señor, para que sigan creciendo en esta familia, en Cristo, Señor, con una misma fe, con un mismo sentir, con un mismo espíritu, Señor. Unidos, Padre amado, en el amor, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea para crecimiento, para alimento y fortaleza espiritual de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Le damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y la alabanza, Señor. Suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Bueno, les voy a contar mi testimonio. Yo soy Adrián. Tengo 40 años. Yo conocí a Cristo en la prisión hace 22 meses por ahí, 23 meses, va a ser un año que le entregué mi corazón a Cristo. 2 años van a ser. A los 15 años empecé a consumir drogas. Muchos años consumí drogas, 25 años. A los 30 y poco empecé a robar, a vender drogas, a sufrir, a hacer sufrir a mi familia. Tengo un hijo de 10 años. Mucho dolor y sufrimiento, mucha esclavitud en el pecado, una vida triste. Yo pensé que me iba a morir drogándome y solo, pero para la gloria de Dios un día caí preso en Montevideo por robar. Caí preso por robar en el 2023. En agosto del 2023 me agarra la policía robando, me lleva preso. Y bueno, llego a la prisión, una prisión que estaba muy mal, mucha violencia, mucha injusticia, mucha droga, muchos problemas entre los presos, discriminación. Y para la gloria de Dios, en el módulo que yo estaba, en el módulo 12 de la Unidad 1 de Punta de Rieles de Montevideo, había una iglesia adentro del módulo y un líder, un pastor, un referente de iglesia. Eran 14 módulos en la cárcel esa, son 14 módulos en esa cárcel. Y cada cárcel tiene una iglesia dentro de su módulo, disponible para los hermanos, para los presos, para los compañeros. Y bueno, como a las 2 semanas que yo estaba en la prisión, no podía levantar el teléfono para llamar a nadie, estaba solo, no podía llamar a mi madre, a mis hermanos, ni siquiera podía hablar con la madre de mi hijo, ni con nadie, estaba solo, estaba huérfano, triste, ¿no? Y dolorido, de tanto sufrir, de tanto hacer sufrir, no veía la salida. Y un día, para la gloria de Dios, escucho que un compañero grita iglesia a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde se hacían los cultos dentro del módulo. Y escucho un compañero que grita iglesia, era el líder de la iglesia, era nuestro pastor en el módulo, nuestro referente de iglesia era. Y él comienza a gritar iglesia, iglesia, en los pisos de del módulo. Éramos 106, éramos 36 celdas, de tres cada uno, ya 3 eran las celdas, éramos 108, 109 personas en el módulo. Y un día escuché al compañero que decía iglesia, estaba llamando a los hermanos, invitándolos para el culto, que se hacía de lunes a lunes. Y ahí el Señor me habló en el Espíritu me habló el Señor. Ahí me dice, Adrián, ¿por qué no te das una oportunidad si vos no me conocés? Realmente, me dice el Señor. Éramos 36 celdas. Y ahí yo fui a la iglesia. Ese día, no saben, el módulo, imagínense el velo que tenía y todo eso que cargaba yo, que no pude entrar a la iglesia el primer día que fui a la iglesia. No pude entrar a la iglesia. Ese día me perdí el culto.
Y yo me quedé pensando, después me quedé pensando que no pude entrar, no encontraba la iglesia. Me puse a buscar la iglesia, resulta que estaba en una puerta que bajaba eran 2 pisos el módulo. Uno bajaba por la escalera y en el entrepiso había una puerta y ahí adentro estaba la iglesia, pero estaba como que yo no la pude ver, no pude entrar a la iglesia el primer día. Fue algo muy extraño, ¿no? Y ese día yo quedé pensando, digo, no, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Ahí el Espíritu de Dios empezó a trabajar en mi corazón. Y, 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 y al otro día esperé a la hora, todo el día estuve esperando, desde la mañana hasta que era la hora del culto estuve esperando, fui a hablar con el referente, busqué bien la puerta de entrada de la iglesia, porque parece algo muy raro, porque adentro de un módulo, donde no tenés salida para ningún lado, y bueno, fue algo raro porque no pude entrar a la iglesia el primer día. Y el segundo día ya el Señor estaba trabajando en mi corazón, ya estaba queriendo yo ir a la iglesia, con más ganas de que el día anterior. Y bueno, para la gloria del Señor entro a la iglesia por primera vez y estaban compañeros, estaban adorando al Señor, estaban haciendo alabanza. Este, el culto estaba organizado con primero hacíamos 3 o 4 alabanzas, después hacíamos una oración, compartíamos el salmo, el proverbio y una palabra. Después se hacía una oración de cierre y después cerrábamos alabando al Señor y con un abrazo entre los hermanos siempre, todos los días. Bueno, me senté, me puse a escuchar la palabra y la primera palabra que yo recibí, que fue Proverbio 1, dice que son los motivos de la sabiduría. Y ahí entendí, o el Señor me dio las ganas de conocerlo, de conocer la verdad, de conocer la inteligencia, la sabiduría, el consejo, la justicia y la equidad. Las ganas de ser inteligente y sabio fueron lo que me llamó a mí. A mí me gustó estudiar mucho, yo estudié en la cárcel, sexto de medicina, terminé sexto de derecho, estoy en primero de facultad, tengo cursos de facultad de química, soberanía alimentaria de facultad, curso de soberanía alimentaria, y todo eso lo hice en la prisión yo. Bueno, y el Señor me llamó a través de la palabra. Escuché al Señor que dijo que la verdadera inteligencia y la verdadera sabiduría era la palabra de Dios. Y ahí mi corazón quedó sediento de saber cuál era la verdadera sabiduría y cuál era la verdadera inteligencia. Y ahí empecé a ir a la iglesia. Comencé a ir a la iglesia. Conseguí una Biblia. Al principio yo iba solo a escuchar la palabra. Iba solo en el momento, yo conocía los tiempos, porque tenían el tiempo de la adoración, la alabanza, después tenían la oración, se juntaban todos de la mano, eran como 15 o 20 personas en la iglesia, y hacían una ronda, se agarraban de las manos mis compañeros y hacíamos una oración. Bueno, yo al principio teníamos la oración, la alabanza, la oración, teníamos el salmo, el proverbio y la palabra. Yo siempre entraba a la hora de la palabra, los primeros días que empecé a ir a la iglesia y a conocer al Señor, yo iba solo en búsqueda de la palabra de Dios. Con el correr de los días, bueno, empecé a leer la palabra, me junté a un compañero que era más maduro que yo, conocía la palabra, empecé a juntarme con él y con la Biblia. Y ahí yo leía todos los días, buscaba entendimiento, empecé a leer la palabra de Dios y el Señor me fue dando las ganas de seguir leyendo. Fue el Espíritu del Señor que me llevó las ganas a leer, a buscar, a conocer, a escudriñar, y me empecé a sentir mejor, no me sentía solo, ya no me sentía huérfano, ni triste, ni angustiado. Desde los primeros días empecé a sentir la presencia de Dios y me alivió mi corazón. Hice una lista, empecé a conocer a Dios y hice una lista y dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar, obvio, ¿no? Bueno, empecé a hacer una lista de cambios en mi vida.
bueno, voy a empezar a cambiar, dije yo, gracias al Señor, conozco un camino nuevo y empecé, hice una lista, dejar la mentira, dejar, yo seguía fumando marihuana, dejar la marihuana, ser generoso, honesto, trabajar en el amor, empecé a entender lo que era el amor al prójimo, perdonar, lo que es la misericordia, la generosidad, la honestidad, lo que es la paz, el sentirse acompañado, el sentirse tranquilo adentro de una cárcel. Empecé a recibir paz y tranquilidad en mi corazón, a pesar de las circunstancias, que había mucha pelea con cuchillos, muchas puñaladas, muchas injusticias, gente lastimada, mucha droga. Era el módulo que suministraba toda la cárcel. Era el módulo que entraba toda la droga y suministraba toda, toda la prisión. Era el módulo más peligroso al que llegué yo. Nosotros le decimos el módulo más tumbero acá en Uruguay, en unos términos carcelarios. Mucha tumba lo dice la palabra, tumba, mucha muerte. Si bien que no había muerte, pero estaban ahí cerca de la muerte siempre. Y bueno, y en medio de toda esa circunstancia, de todo ese valle de muerte, yo me sentía bien, me sentía confiado y seguro. Empecé a conocer al Señor. Y con el correr de los días, el Señor me empezó empecé a sentir así las ganas de escuchar, aparte de la palabra, hablando del culto, porque estaba la adoración, estaba la oración, estaba el salmo, el proverbio, y compartíamos la palabra. Y yo fui por la palabra primero, después empecé a ir por los salmos y los proverbios. Empecé a entender que también era la palabra de Dios y empecé a juntar ahí y empecé a ir más tiempo a la iglesia. Y después, con el correr de los días, empecé a ir a la oración, porque a mí me daba vergüenza, en la iglesia me daba vergüenza cantarle al Señor, me daba vergüenza alabar al Señor, me daba vergüenza, sinceramente, me daba vergüenza, hasta que el Espíritu de Dios me trabajó mi corazón y me dio las ganas de cantarle al Señor, de alabar a Dios. Y ahí empecé desde que comenzaba la iglesia hasta que finalizaba la iglesia, todo el culto. Y ese fue mi primer proceso, encontrándome con el Señor. Bueno, tengo una madre espiritual, que fue la que el Señor puso en mi camino, una profeta de acá de Uruguay, que se llama Alexa Cáceres, que también el Señor ha puesto en mi camino. Cuando yo antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Cristo, que que no estaba en prisión, unos días antes, un mes antes, había conocido a una profeta, Alexa. Ustedes la conocen, a Alexa, y algunos capaz que no. Venga, sí es. Era una vecina de mi barrio, una vecina muy humilde, muy generosa, muy amorosa, con 2 niños. Me la cruzo en la calle después de unas, ya nos habíamos conocido antes, y me dice: Adrián, ¿vos trabajás? Y cuando yo no conocía a Cristo todavía, le digo: sí, yo trabajo. Me invitó a trabajar a su casa. Yo estaba consumiendo drogas y alcohol en esa época, me acuerdo. Y ella me invitó a trabajar. Y yo fui a hacer un servicio a la casa de ella, ahí, a arreglarle unas luces y unas cosas, y ella me habló del Señor, me dijo que ella trabajaba con el Señor, me regaló una Biblia, me trató bien, y bueno, y a los días yo leía la Biblia, pero no entendía y no podía porque estaba cegado, estaba bloqueado. Yo agarraba la Biblia, la leía, Ya Dios y estaba hablando su corazón amén, desde amén, hace mucho tiempo. Pasa que muchas amén, veces nosotros no queremos escuchar, pero gloria a Dios, escuchar parte de eso, ¿no? Ya Dios lo amén, estaba llamando. amén. Y bueno, y ahí conocí a la profeta Alexa, y ahí yo caigo preso. Y yo sabía que ella trabajaba con unos ministerios, ayudaba a otros ministerios, trabajaban con personas privadas de libertad en otros países, y ella tenía sus contactos, porque ella siempre está en varias áreas, vamos a decir, de cierta forma, con los niños, con los presos. Bueno, ella está ahí siempre. Y bueno, y yo de la prisión llamo por teléfono a un amigo mío, le digo: ¿te animás a conseguirme el teléfono de una vecina que se llama Alexa? Y ahí conseguí el teléfono de Alexa, la llamé de la prisión y me dice: hola Adrián, ¿cómo andás?
bueno, llamame cuando... Le digo, bien, Alexa, estoy yendo a la iglesia. Le digo, ah, qué bendición. Este, sí, estoy yendo a la iglesia, no sé qué, bueno, llamame cuando quieras, cuando necesites. Y ahí empecé una relación con Alexa, que fue mi madre espiritual. Y bueno, y ella me decía que llamara, y yo siempre la llamaba cuando tenía alguna duda, cuando quería conocer una palabra, alguna explicación. Eran 5 minutos nomás que tenía para hablar por día con ella. Ella siempre me atendía al teléfono y siempre estaba ahí. Y bueno, y ahí empecé el proceso. Al mes y medio, como al mes y medio, a los 2 meses, estaba hablando con Ale. Yo ya estaba leyendo la palabra todos los días, yendo a la iglesia todos los días. Era el primero en llegar a la iglesia, me acuerdo. Este, y, y, y un día, hablando con la profeta, Alexa me dice que iba a ser el próximo líder de esa iglesia. La profeta me habla y me dice que iba a ser el próximo líder de la iglesia. Que iba a ser el próximo líder de la iglesia. Y yo le digo, Alexa, ¿cómo voy a ser el próximo líder de la iglesia? Claro, mi mente no veía, no entendía. De que para Dios nada es imposible, ¿no? Yo decía, no, Alexa, no puede ser. Y me dice, vos no contradigas lo que yo te digo porque vos vas a ser el próximo referente, el próximo líder de esa iglesia. Bueno, está bien, Ale, bien. Yo no entendía y no creía, ¿vieron? No creía. Pasó el tiempo y yo seguía estudiando la palabra, conociendo al Señor. Y un día hay cambio de líderes, el líder que estaba se tuvo que ir del módulo y la iglesia quedó sin líder. Y ahí pasé yo a tomar el liderazgo, al mes de que la profeta me había dicho. A los 3 meses yo ya me había entregado a Cristo, me había bautizado en la cárcel porque había unos ministerios de Misión Vida, el ministerio de Dios es Amor, Tiempos de Cosecha, son ministerios que hay acá en Uruguay, que iban a llevar la palabra de Dios a la prisión. Le entregué, me bauticé, yo perdí en agosto, en septiembre, en diciembre del 2023 me bauticé. Y bueno, y al tiempito, bueno, me convierto en el líder, gracias a Dios, de la iglesia, y yo no entendía cómo hacer para llevar una iglesia. Imagínense que hacía 3 meses que conocía la palabra, o poquito tiempo. Y bueno, pero el Señor me dio la honra y ese trabajo tan hermoso que es servir al Señor adentro de una cárcel, ese lugar especial que el Señor nos pone siempre a pesar de las circunstancias. Y bueno, ahí comencé a entender de que el Señor me dio una posición en el mundo espiritual y que tenía a cargo 108 almas, que eran los presos que estaban en ese módulo, que eran mis compañeros, que muchos me querían humillar, muchos me querían maltratar, discriminar, me decían falso profeta, falso pastor, muchos ataques. Pero yo entendía que parte del proceso es eso. Muchos te quieren apartar del llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero bueno, yo lo asimilaba a la palabra, y yo sabía que ellos estaban en mi contra porque algo estaba pasando. Porque dice la palabra de Dios, que seremos vituperados, seremos avergonzados, como fue Jesucristo, ¿no? Imagínense si a Jesús lo discriminaron, se burlaron de él, cuanto más a nosotros, sus hijos también, lo dice la palabra. Y bueno, y ahí empecé a tomar, para la gloria de Dios, empecé a tomar las riendas de la iglesia, del módulo. Empezamos a organizarnos, seguir más o menos cómo llevaba la iglesia. Y también empezó un nuevo proceso en mi vida. Entender de que tenía 108 almas a cargo mío, ¿no? Porque el Señor, cuando te posiciona en un lugar, sea un alma o sean 100, Él está ahí diciéndote, bueno, mirá, esto es lo que te doy, lo que te ofrezco. Esto es una prueba que tenés ahora. A ver hasta dónde llega tu amor al prójimo, a los necesitados, a los enfermos. Y más adentro de una cárcel donde hay mucha discriminación, donde hay muchos corazones duros. Pero bueno, todo fue marchando bien, gracias a Dios. Nos fuimos, el Señor el que te da el entendimiento.
Dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, dice, en la segunda epístola de Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, tenemos la palabra de Dios que es la palabra más segura, la que no falla, la que no falla, la que no tiene error. No falla la palabra de Dios. En la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces la palabra de Dios era mi antorcha en ese lugar oscuro, que iluminaba mi camino, mi vida, mis pensamientos, mi corazón. Antes de ser el líder de la iglesia, un compañero predicaba la palabra y yo estaba sentado en la silla y lo observaba y lo escuchaba. Y él decía, si ustedes quieren amar a Dios, tienen que amar a Dios primero más que a su familia, más que a sus hijos, más que a sus padres y a sus hermanos, más que su trabajo, más que todo lo que tengan. Y yo dije, mi mente en ese momento decía, ¿cómo voy a hacer yo para amar más a mi hijo que a Dios? Yo no entendí, no comprendía lo que era amar a Dios. Estaba recién conociendo lo que era el amor a Dios. Y tomando la decisión de amar a Dios más que a mi hijo. En mi mente quedó pensando eso, ¿cómo voy a hacer yo para amar más a mi hijo que a Dios? Y bueno, lo empecé a trabajar. Lo empecé a trabajar. A las 5 de la tarde comenzábamos el culto. Y yo a las 5 de la tarde tenía que llamar a mi hijo por teléfono. Era el horario que tenía, o la llamada de mi hijo o la iglesia. Y yo dije, no, Señor, yo tengo que dedicarme a tus cosas. El Señor me puso en mi corazón, porque yo sé que tú te vas a encargar de las mías. Cuando uno se encarga de las cosas de Dios, Dios se encarga de las nuestras. Yo entendí eso. Y el amar a Dios es lo más importante, es lo primero que tenemos que tener en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Y empecé, bueno, hice de lado la llamada de mi hijo, que para mí fue algo importante, apartarme de eso, desaferrarme de esa llamada de todos los días y ir al culto. Ahí yo elegí a Dios primero y ahí empezó a trabajar. Empezó a ser un proceso de prosperidad en mi vida, empezó un proceso de éxito, porque ahora podía hablar todos los días con mi hijo de noche, tenía todos los días la posibilidad de hablar con mi hijo de noche. Y en los procesos anteriores, que yo estuve en prisión 2019, en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, hasta 2025 estuve preso. Los procesos anteriores, antes que yo no conocía a Cristo, no podía hablar con mi hijo nunca. Siempre tenía un problema para comunicarme desde adentro de la cárcel. Y en este proceso, cuando yo conozco al Señor, puedo hablar con mi hijo todos los días, escuchar su voz. Entonces yo estaba bien, yo sentía la voz de mi hijo, sabía que estaba bien. Porque claro, yo había decidido seguir a Cristo, ir a la iglesia antes de que llamara a mi hijo. Dice la palabra que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ese lugar oscuro es el mundo. Y esa antorcha es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra que alumbra nuestras mentes, nuestros corazones, las que llena nuestros corazones, las que nos permite llegar a la presencia de Dios, conocer el camino a la vida. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, hasta que el día esclarezca, cuando empecé a buscar la presencia de Dios, y empecé a seguir a Cristo y su palabra, y a hacer su voluntad, y a morir a la carne, y a morir a las cosas que a mí me agradaban, ahí empezó a esclarecer mi día, empezó a esclarecer mi vida, mi mente. Tenía un propósito nuevo, Dios me decía que me amaba, y yo decía, wow, Dios me ama, y sentía su presencia, su compañía. Oraba todo el día, oraba todo el tiempo, le pedía al Señor por mis compañeros, le daba las gracias. Y dice la palabra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero que sale en vuestros corazones, en nuestros corazones, es Jesús, esa luz ilumina, es la luz más incandescente que podemos recibir, una luz de vida. Y en ese proceso,
Entendí que la palabra de Dios tiene poder, como dice en el Salmo 18:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, la ley de Jehová no tiene error, convierte el alma, cambia a las personas. El testimonio de Jehová es fiel, no hay mentira, es la verdad, que hace sabio al sencillo. Y si Dios me decía eso, ¿por qué yo no lo iba a creer? Yo confiaba en Dios, me aferré a Dios y en lo que decía su palabra. Y cuando entendí que la palabra de Dios era viva y eficaz, y que no vuelve vacía, que es como la lluvia cuando desciende, mi corazón se llenaba de gozo y de alegría porque yo sabía que el Señor estaba cambiando mi vida, porque sentía su presencia, a pesar de estar lejos de mi hijo, de mi madre, de mi familia. Hoy tenía a Dios en mi vida. Con el tiempo empecé a entender que la palabra de Dios es de interpretación privada, o sea, dice, entendiendo en el versículo 20, de la carta de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que yo no puedo interpretar la palabra de Dios a pesar de que sea muy estudioso, muy inteligente, muy sabio, con todo el conocimiento que tenga, que haya obtenido en mi vida, las enseñanzas de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, del liceo, de la facultad, de los estudios, de la cultura. Todo ese conocimiento no me iba a permitir entender la palabra de Dios. Era otra cosa superior, porque nuestra mente es limitada, tiene un límite, nuestro entendimiento tiene un límite hasta que el Espíritu de Dios te revela lo que dice la palabra. Dice la palabra que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea que vos no podés interpretar la palabra de Dios con tu propia sabiduría y con tu propia inteligencia, con tu trabajo, con tu conocimiento, no. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fueron los pensamientos de los hombres de aquellas épocas los que escribieron la Biblia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, para entender la Biblia vos precisás el Espíritu Santo de Dios, para comprender sus dichos profundos, para entender lo que es la inteligencia. Por eso la palabra de Dios dice en el Proverbio 1, motivos de los proverbios. Vos si le cambiás la palabra proverbios por palabra de Dios, decís motivos por la palabra de Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para dar inteligencia, para dar sabiduría, para dar enseñanza, para entender sabiduría y doctrina, dice capítulo 1, para recibir el consejo de prudencia, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo cuando empecé a entender que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová, yo dije, ¿cómo el temor a Jehová? Ahí me explicó un compañero en el espíritu, me decía, el temor a Jehová es la reverencia al Señor, la obediencia, el amor, el dar tu vida por los otros, el amor al prójimo, el amor a Dios primero que todo. Reverenciar a Dios con mi comportamiento, con mis pensamientos, con esas ganas de cambiar, de transformar mi vida, sabiendo que necesito el Espíritu de Dios para que eso suceda en mi vida. Porque fue Él que me encontró a mí, no fui yo que lo encontré a Él, Él que me encontró a mí. Fue Él que me encontró a mí. Y ahí yo entendí que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Y yo dije, siempre quise ser sabio, quise ser inteligente. Y ahí fue el Señor que me dio las ganas de seguir por su camino y empecé a sentir el amor de Dios en mi vida. Y empecé a sentir el mundo espiritual, las batallas, las peleas con el enemigo.
porque se manifestaban todos los días, como se manifiestan en cualquier lugar, adentro de la cárcel, hasta nuestras propias familias se manifiesta el enemigo a veces. Cancelamos en el nombre de Jesús todo ataque que quiera venir en contra de nosotros. En el nombre de Jesús cancelamos. Y a veces nuestras propias familias, nuestro propio entorno nos ataca, que el enemigo quiere agarrar nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras propias esposas o maridos. Por eso debemos andar en el Espíritu, por eso debemos andar en el amor y en la palabra de Dios. Y con el correr me pasaron cosas muy lindas, gracias al Señor. Empecé a aprender que las puertas que el Señor abre nadie te las puede cerrar, y las que Él abre, las puertas que el Señor cierra, nadie las puede abrir, y las que el Señor abre nadie las puede cerrar. Y yo estaba dentro de una cárcel donde las puertas están cerradas, pero como el Señor es más poderoso que cualquier sistema, que el sistema carcelario, que el sistema del mundo, el Señor, yo sabía que me iba a abrir esas puertas de adentro de una cárcel. Y en el módulo que yo estaba no se estudiaba, no había deporte. En la cárcel había actividades deportivas, estudio, trabajo, talleres, asistencia médica. Pero las puertas de ese módulo, por tanto consumo de droga, por tanto tráfico de droga, por tanto mal comportamiento, no tenía ninguna puerta abierta. Ninguno salía del módulo a estudiar, ni a trabajar, ni a hacer un deporte. La atención médica era mala. Bueno, pero para la gloria de Dios acontece un problema en el módulo. Acontece un problema en el módulo donde lastiman a un muchacho y la policía saca como a 10 personas de ese módulo, que eran los que controlaban el módulo, eran los que vendían la droga. Eran los líderes del módulo. Eran todos injustos, perversos, buscaban su propio beneficio, se aprovechaban de los débiles, de los pobres, de los necesitados. Pero como Dios es justo y es el único juez y el dueño de las cosas, Él, por medio de la policía, de ese conflicto que hubo, saca a 10 personas que tenían el control del módulo y son expulsadas del módulo. Y otras 10 más que quedaban, las personas del módulo nos reunimos y dijimos, bueno, tenemos ganas de cambiar las cosas, tenemos ganas de ir a estudiar, tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de hacer un deporte, fútbol, rugby, boxeo, voleibol, básquetbol. Queremos ir al liceo, queremos ir a la facultad, queremos ir a la escuela, los que no saben leer y escribir. No queremos más el módulo lleno de droga y de pelea. Y ahí en el acuerdo expulsamos a 10 más, que eran los que vendían la droga, que eran los que permitían las injusticias, los expulsamos. Se fueron 20 personas de ese módulo. Y la policía nos autorizó a limpiar el módulo, porque primero tuvimos que hablar con las autoridades, con el director de la cárcel. Le dijimos, bueno, ya que ustedes sacaron a esas 10 personas, nosotros queremos cambiar. Este módulo quiere cambiar. Nosotros queremos salir adelante. Estamos presos, sí. Tenemos que hacerle 2 años, 3 años, 5 años, pero no queremos hacerle 5 años, 2 años, 3 años o 5 meses consumiendo droga, encerrado dentro de un módulo. No, queremos abrirnos las puertas. Queremos estudiar, queremos salir adelante, queremos aprovechar este tiempo para hacer algo por nosotros. No queremos seguir en la misma, queremos cambiar. Y bueno, y para la gloria de Dios, se van esas personas y el módulo cambia. Nuevas reglas en el módulo, nuevas normas de convivencia entre los presos. Después de mucha oración, de mucha intercesión por el módulo, el Señor responde a nuestras oraciones. Y los líderes pasan a ser personas justas, personas honestas, personas que querían trabajar y estudiar y ver que los demás compañeros también puedan salir a estudiar, trabajar, hacer un deporte, salir adelante. Atención médica, higiene en el módulo, en un módulo limpio, porque había mucha suciedad. Y para la gloria de Dios, bueno, nuevas normas en el módulo. No se permite vender drogas, cocaína ni pasta base, que eran las drogas que estaban vendiendo en el módulo. No se permite peleas con cuchillos ni puñaladas. Esas fueron las normas principales. Y de respeto, de higiene. Y ahí cambió el módulo en general. Éramos el peor módulo de la cárcel. Pasamos a ser el módulo referente.
Para la gloria de Dios presentamos proyectos de estudio, clases de música, clases de enseñanza sobre la cultura uruguaya. Fueron aprobados, se nos aprueban proyectos. Para la gloria de Dios presentamos 2 proyectos. Presentamos un proyecto de enseñanza para los presos y para la gloria de Dios el Señor me inspiró para hacer un proyecto para toda la cárcel, para todos los módulos, un proyecto de estudios bíblicos para cada líder de cada iglesia, porque éramos 16 módulos en la cárcel, entonces eran 16 líderes adentro de la cárcel. Y necesitábamos instrucciones de personas maduras, de pastores, de ministros de la palabra de Dios para que nos enseñaran, para que nos guiaran cómo llevar una iglesia, cómo impartir conocimiento, amor, cómo atender a los necesitados dentro de la cárcel. Para la gloria de Dios presentamos un proyecto. El proyecto fue aprobado después de 3 intentos. Las autoridades nos aprueban el proyecto. Hoy en día sigue el proyecto. Todos los miércoles se reúnen los líderes. Son como 18 líderes, 16 líderes, más algún discípulo, en un centro educativo que hay adentro de la prisión, donde las personas reciben instrucciones de la palabra de Dios, de cómo llevar un liderazgo, de cómo trabajar con las almas, de cómo trabajar con las autoridades. Porque cuando uno entra en el camino del Señor, empieza a entender todas las áreas, la familia, los amigos, las responsabilidades, las autoridades, las leyes, porque vos no podés ni cruzar la luz en rojo, porque vos dice el Señor que tenemos que adaptarnos, obedecer obediente. Si el semáforo está en verde, vos podés cruzar, pero si el semáforo está en rojo, vos no podés cruzar, aunque no pase ningún auto. Eso el Señor lo ve. Y bueno, ahí empezamos a trabajar, a hablar con los operadores, con los funcionarios, porque claro, ellos estaban atormentados de cómo era el módulo antes, pero ahora gracias a Dios con este cambio en el módulo se abren las puertas. Por eso digo que las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar, y las puertas que Dios cierra nadie las puede abrir. Por eso le estaba hablando de ese tema, porque a partir de eso el Señor nos empieza a abrir las puertas y empezamos a salir a estudiar los presos. Éramos 108 presos, de 108 presos no había 10 personas que trabajaran y que estudiaran. Habían 5 personas que trabajaban y estudiaban, y salían del módulo, distraían su mente y se mantenían ocupados, estudiando y trabajando, y no adentro de una celda, pensando en cosas que no producían, que no hacían bien, sino que estaban afuera del módulo, en un espacio educativo, en un espacio de deporte, en un espacio de áreas laborales donde había carpintería, herrería, pintura, panadería. Ahí empezó a abrirse las puertas, los compañeros empezamos a hablar con los operadores, con los referentes de cada área laboral, educativa, deportiva. Los compañeros norman algunas personas, elegimos algunas personas entre todos para que se encarguen del trato con las autoridades, porque uno no puede ir a hablar con las autoridades como si estuviéramos hablando en una esquina con una persona. No, uno tiene que tener una forma de decir las cosas, de expresar con educación, con respeto, sabiendo que es el Señor el que te pide que hagas esas cosas. Y si vos sos obediente, el Señor te abre esas puertas. Y gracias a Dios empezamos a estudiar los presos, empezamos a trabajar, a hacer deportes, rugby, boxeo, campeonatos de fútbol. Bueno, se abrieron las puertas del módulo. El módulo cambió. Con el correr del tiempo, estaba en mi celda un día, y yo tenía 2 compañeros de celda, y mi celda era uno cuando era el más viejo de la celda. Con el correr del tiempo, el más viejo de la celda, los que van llegando a la celda se tienen que adaptar a la convivencia de uno. Y yo cuando llegaban mis compañeros les daba la bienvenida, ¿no? La bienvenida, esperándolo siempre a que llegara con respeto, con amor, como cuando uno llega a la cárcel, ¿no? Y siempre dándole la bienvenida a los presos que iban llegando. Muchos llegaban todos drogados, todos sucios, de estar en la calle, porque las drogas acá en Uruguay, el 90% de los presos que tenemos en Uruguay es por causa de las drogas, y llegan a la cárcel todos con los pelos largos, todos barbudos, todos mugrientos, sucios, por causa de esa vida. Pero bueno, para la gloria de Dios van llegando, se le ofrece un jabón, una toalla,
si necesitan algo, llamar a su familia. Y cuando iban llegando mis compañeros a mi celda, cuando siempre quedaba un lugar vacío, yo siempre les daba la bienvenida y les explicaba que nosotros en mi celda, nosotros teníamos las normas que era Dios está acá arriba, nivel Dios y el mundo. Nosotros no podemos, yo no podía obligar a mis compañeros a que escucharan la palabra de Dios, no los podía obligar a que escucharan la alabanza, porque es una decisión personal seguir a Cristo. El seguir a Dios es una decisión que toma cada uno. Entonces yo le invitaba a mis compañeros, los invitaba a que bueno, si querían, les presentaba al Señor, porque la palabra dice que nos conviertamos, que se conviertan ellos a nosotros, sino no nosotros a ellos. Entonces ellos iban llegando a mi celda y como siempre les compartía la palabra, poníamos alabanza, prédicas, porque teníamos una radio, gracias a Dios teníamos una radio, yo escuchaba la radio, una radio que se llama Nuevo Tiempo, si alguno que tal vez la conozca, yo escuché mucho tiempo la radio Nuevo Tiempo, alabanzas, prédicas, y bueno, y cuando el nivel era Dios y el mundo adentro de mi celda, cuando empezaba la música del mundo y los comentarios, empezaba esa lucha entre el sistema, el mundo y Dios. Por eso siempre tenemos que estar ahí al pie de batalla firme, con amor, porque el arma más poderosa que tiene un cristiano es el amor. Combatir el mal con el bien, eso dice la palabra de Dios. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar con mis compañeros siempre. Algunos me decían, Adrián, todo el día, alabanza, todo el día, se quejaban, claro que se quejaban. Pero bueno, ellos sabían que lo que uno quería era que el Señor entrara en sus corazones, que tuvieran sanidad, que recibieran lo que uno recibió de Dios. Por eso yo cuento mi testimonio, por eso yo cuando hablo de Dios, yo sé la vida que siempre llevé y lo que es estar sin Dios, y más de uno de nosotros sabremos lo que es estar sin Dios, y cómo el Señor te devuelve una vida, cómo el Señor te regenera, porque el Señor te llama, el Señor te elige, el Señor te llama, el Señor te regenera, el Señor te adopta, el Señor te justifica. Hoy en día estamos justificados por nuestro Jesucristo de Nazaret. Cuando lleguemos el día, que estemos frente al juicio, nuestra vida, nuestros papeles van a decir pecadores, mentirosos, ladrones, soberbios, orgullosos, falta de respeto, falta de perdón, en muchos. Pero hay un papel que tiene el Señor Jesús que dice que está sellado con la sangre de Jesús, que es la que nos justifica a cada uno de nosotros siempre y cuando entreguemos nuestros corazones a Cristo. Sigamos y hagamos su voluntad. Siempre y cuando paremos nuestros pies sobre la roca, nuestro amado Padre Celestial, nuestro jefe, nuestro líder, nuestro amigo, nuestro dueño. El servir a Dios es una decisión de cada uno de nosotros. Yo estaba dentro de la prisión, me pasaba, por ejemplo, que yo conocía al Señor y el Señor me dice que yo no puedo discriminar a nadie. Yo no puedo discriminar a ninguno. Imagínense que adentro de una cárcel, por algo estás dentro de la cárcel, porque cometiste un delito, o robaste, o mataste, o le pegaste a alguien, o estafaste a alguien. Hay varios grados de delitos adentro de una cárcel. Y la delincuencia, los presos mismos, yo le hablo del ámbito de la prisión, porque ese fue mi proceso, los presos mismos, están los que roban, los que venden drogas, están los violadores, los golpeadores de mujeres, violadores de niños. ¿Y Dios qué te dice? Dios qué te dice? Que vos no podés juzgar a nadie. Dios te dice que vos no podés juzgar a nadie. Y Dios me dijo un día, Adrián, dejate de discriminar a los violadores. Y adentro de una cárcel, vos no podés darle la mano a un violador, porque entre los códigos carcelarios, el sistema del mundo, te dice, Adrián, los presos me decían cuando yo saludaba a cualquier persona, porque yo no soy juez de nadie,
Más allá que yo no estoy de acuerdo con ningún delito, no estoy de acuerdo con ningún pecado, yo no soy juez de nadie. El único juez es el Señor. Y el Señor me puso en mi corazón, vos Adrián, vos no podés juzgar a los otros presos, como lo hacen todos, como lo hacen todos. Yo iba y los saludaba porque yo hacía deportes con ellos, trabajaba porque se mezclaban los traficantes, se mezclaban los asesinos, se mezclaban los violadores, se mezclaban los estafadores. Pero dentro de ese grupo había unos grupos que comandaban y había unos que eran más maltratados que otros por sus delitos, porque se pensaban que ser ladrón o traficante era ser alguien importante, porque se maneja así el sistema. El sistema está errado. No se manejan diciendo, no, yo robé, yo pequé. Es Dios el que juzga. Entonces los humanos a veces juzgan. Y ahí el Señor me enseñó que yo no puedo juzgar a nadie. Entonces yo andaba en la prisión ya con las puertas abiertas, no estaba todo el día dentro de una celda y adentro del módulo, sino que tenía las puertas abiertas para salir a trabajar. Yo hacía deporte, hacía deporte, trabajaba, era el líder de la iglesia, trabajaba y estudiaba en la facultad dentro de la prisión, tenía acceso a internet para la gloria de Dios. Era el único de mi módulo que estudiaba en facultad. Gracias al Señor, que me abrió cada puerta. Y también, claro, ya tener acceso a los espacios educativos, espacio laboral, espacio deportivo. Tenía acceso a todas las personas de la cárcel, a varias personas de diferentes módulos. Mi hermano Arián, wow, estamos impactados, estamos tocados, agradecidos con Dios, escuchando lo que Dios empezó a hacer y sigue haciendo con su vida. Nos queda muy poco tiempo, sí, en el devocional, en el programa, pero agradeciéndole a Dios todo lo que empezó. Yo sé que todavía queda mucho más testimonio por hablar y por decir. Yo sé que Dios está tocando corazones en esta mañana. Yo sé que Dios está ablandando corazones donde a pesar del pasado de cada uno de nosotros, no podemos juzgar ni condenar ni ver más allá de lo que Dios podría ver, porque Dios mira el corazón del ser humano y lo que puede hacer en el corazón humano, y hasta estando preso podemos ser libres, pastora licenciada. Es poder entender eso. Nos queda poco tiempo y yo quería agradecer la audiencia, a los que se han conectado y los que están escuchando este poderoso testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestro hermano Adrián y sigue haciendo, porque si llegamos al término de lo que está haciendo Dios con usted afuera de la cárcel, sé que está abriendo otras puertas. Sé que está abriendo otras puertas porque la gloria de Dios se ve, se nota, los frutos de Dios se notan en la vida de cada corazón. Entonces yo quisiera que usted en esta mañana dé un consejo a aquellos jóvenes, a aquellos adultos, a aquellos hombres, mujeres que están en ese camino que usted caminó y lo que Jesús puede hacer en sus corazones para despedirnos y orar, agradeciendo a Dios por lo que hizo en su vida y lo que puede hacer en cada uno de los oyentes en esta mañana. Y aquella madre, aquella abuela que ve a su hijo que está en el mundo de las drogas o está preso, hay una libertad, hay una esperanza de una puerta abierta que es Jesucristo. ¿Qué consejo le daría a la audiencia, mi hermano Adrián? Amén. Bueno, cerrando un poco el testimonio, como decía el pastor, yo me sentía libre adentro de la prisión. Yo me sentía libre adentro de la prisión. Nada me faltaba. Tenía todo lo que era necesario y mucho más de lo que merecía. Pero yo conocí la libertad adentro de una cárcel, porque yo conocí a Cristo y Él entró en mi corazón. Y yo soy libre, gracias a Dios, dentro de una prisión. Y un consejo que les podría dar a los hermanos, a las madres, a los padres, a los hijos, a todas aquellas personas es que el seguir a Cristo nos hará libre. Es darse la oportunidad
de conocer a Dios. Es eso, es darse la oportunidad de conocer a Dios porque Él es un Dios generoso, Él es un Dios amoroso. El Señor es un Dios de victoria, de batalla. Tenemos que batallar, es verdad, y pasar circunstancias. Pero nuestra fe tiene que estar dirigida a Cristo, en el mismo sentir y en el mismo espíritu. A veces las circunstancias de nuestras vidas son difíciles, no le vemos la salida. Pero debemos mirar a Cristo, direccionar nuestra fe, nuestra mirada a Cristo, a lo que Él te dice y a lo que Él dice que puede hacer en vos y en lo que Él hace en vos. Porque lo que Él hizo, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Porque Él siempre fue, Él siempre será. Entonces yo le digo que se den la oportunidad, que confíen en Dios, que mueran a la carne, a los deseos personales de cada uno. Elección, esto es una elección, esto es para valientes. Dios te da el coraje, Dios te da la valentía. Este es un camino para valientes. El vos querer dejar de lado todo para seguir al Señor es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Porque ahí ahí volvemos a nacer. Y es el Señor que se encarga de alimentarnos, de guiarnos, de cómo voy a hacer, Señor, para salir de esto. Pero yo no, confía en Dios. Confía en Dios. Hoy en día yo estoy trabajando, salí de la prisión, tengo techo, tengo estudio, tengo vestimenta, trabajo para una ONG. El Señor es el que hace esas cosas en cada uno. Uno tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo. Busca su reino y su justicia, dice la palabra, y Él añadirá. Vos buscá a Dios, buscá su reino. No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que vas a vestir. Preocupate por hacer una oración, por leer la palabra, por ayudar a los necesitados. Si tenés poco, si a vos te parece que en poco, vos tenés un pancito, lo partís en dos, se lo das a otro, Dios lo va a ver eso. Tenés 2 buzos, dale uno a uno que esté pasando frío. No mires si está en la calle, no discriminemos a nadie. Porque Dios no discrimina a nadie, Dios no hace acepción de personas. Entonces, lo más importante de todo esto es tomar la decisión de amar. El amor es el secreto. El amor a Dios y el amor al prójimo suple con todas las leyes y los requisitos. A través del amor morimos a la carne, morimos a nuestras vidas. Yo les aconsejo o les sugiero que entreguen todas sus áreas al Señor. Amar a Dios más que a nuestros propios hijos, nuestros propios padres, nuestros propios esposos o maridos, o mujeres, o su señora. Primero Dios, después el resto, el Señor te hace así, te abre las puertas de todo, en todas las áreas. Para mí es una bendición lo que el Señor ha hecho en mi vida. Tengo mucho más testimonio por contar de toda la transformación que ha hecho en mi vida, porque yo era otra persona y hoy soy una nueva persona. Siervo de Dios, yo soy un hijo del Señor. Soy un siervo de Dios y mi trabajo es para Dios. Yo lo que hago todo para Dios. Yo no trabajo para mí, trabajo para el Señor. Estoy involucrado en los negocios de Dios. Cuando uno entra en los negocios del Dios, en la humildad, en el amor, en ayudar a los necesitados, ahí uno prospera, el alma prospera y Él nunca te abandona. El amor de Dios, lo único, la presencia de Dios, lo único que te puede llenar, ni la sabiduría, ni la inteligencia. La presencia de Dios es lo que te alimenta, lo que te sostiene. Te digo yo que yo estuve dentro de una cárcel, solo, sin familia, después de muchas cosas, muchas maldades que hice, el Señor, bueno, me levantó, me cambió un corazón, me puso un corazón nuevo, un propósito nuevo, un llamado, un elegido de Dios. Y yo estoy acá dispuesto a sus instrucciones, porque es Él que instruye a las personas. Él nos instruye a través de su palabra, a través de las personas que tenés al lado. Yo le pido que se den una oportunidad porque es el Señor que hace las cosas. Amén, gloria a Dios. Dios Gracias, es gracias. demasiado bueno. Amén. Vamos a alabar a ese hermoso Dios y vamos a entregar con una oración, dándole gracias a Dios por lo que hace en la vida de los corazones. Tenemos muchos testimonios, mucho por contar, mucho por decir. Y yo sé que esto es poco, es muy poco tiempo para decir la gloria de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Es demasiado poco. Así es, hermano. Mira que hay esperanza para aquellos que
que se encuentra, Bluetooth has been que se disconnected. encuentra en el valle de sombra de muerte. El Señor te va a alcanzar donde quiera que te metas. Donde quiera que llegue, el Señor va a llegar, va a alcanzarte, porque los planes que Dios tiene con tu vida son más grandes que los planes que tú tienes con tu vida. Capaz destruiste tu vida, capaz escogiste por engaño el enemigo, el camino que no era, pero el Señor va a ir a tocar tu puerta, Él va a ir a abrirte la puerta para que tú seas transformado y edificado. Recuerda, de lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a sabios y para avergonzar a los sabios y entendidos. Así que no te sientas menospreciado, no sientas que, oye, yo creo que ya Dios no puede hacer más nada conmigo. Él te ama tanto, te Bluetooth ama de mode. tal manera que envió a su Hijo Jesús a morir por Bluetooth ti. connected. Y si en el mundo perdidos en delitos y pecados, Él envió a su Hijo Jesús para que muera por ti, ¿tú crees que Él no va a ir a buscarte? Así como buscó a mi hermano, me buscó a mí, buscó al pastor, a ti también te va a buscar. Y a ti también te está buscando. ¿Qué estás esperando para abrirle la Amén. puerta al Señor y decirle, aquí estoy, ven y haz tu voluntad en mi vida? Es lo único que Dios necesita para transformar tu vida de un antes y un después, así como hizo con el hermano Adrián Fleitas, así como hizo con el pastor Yohoski, así como hizo conmigo. Él puede hacer Amén. algo grande en tu vida si tú decides creer y obedecer. Dios le bendiga. ¿Y sabes por qué, pastora? Porque Dios Amén. es Porque Dios es extremadamente... Dios empieza una obra y la termina hasta el día de su regreso. así es. Le damos gracias a Dios por lo que está haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas. En el Amén. nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, no entiendo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Sí, Padre, gracias por este testimonio. Gracias, Señor, porque tú dices, no te olvides de tu pasado para testimonio de muchos, para que muchos puedan ver lo que tú eras y en lo que yo te he convertido. Yo sé que así como esta historia de Adrián de Fleita, hay muchas historias que necesitan ser escuchadas para que la sociedad entienda que en Dios hay un cambio real y genuino, que Dios puede transformar vidas y corazones para siempre, no por un momento, para siempre. Así que hoy, Padre, te damos gracias porque tú has tocado vidas y corazones en esta mañana y te pedimos que seas tú ministrando cada corazón que recibe esta palabra para que pueda entender que separado de ti nada puede hacer, que separado de ti no va a levantarse de ese lodo cenagoso ni salir de ese valle de sombra de muerte donde se encuentra. Que tú seas ministrando, Espíritu Santo, cada vida y cada corazón, que puedan entender que su pecado no es más grande que Dios, que lo que han hecho con su vida no es más grande que Dios extiende su mano y lo saca del lodo cenagoso donde se encuentren, que Dios extiende su mano y de la oscuridad lo lleva a la luz, porque Dios es extremadamente bueno y quiere cambiar sus vidas para bien y para siempre. Padre, yo te pido, Rey de Gloria, que seas tú ministrando cada corazón que escuchó esta palabra, este testimonio de esta mañana, Padre. Bendícelo, guárdalo y sobre todo revélate a su vida de tal manera que ellos ya no puedan huir de ti, Señor, sino que se rindan a tus pies y decidan que el plan y el propósito que tú tienes con ellos se cumplan, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ministra estos corazones, Señor, que déjale una inquietud tan grande que ellos tengan que salir corriendo a ti para saber qué es lo que tú tienes para ellos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la vida de cada una de las personas que se conectaron, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que se conectaron en esta mañana, Señor, y de los que se van a conectar más adelante, que puedan conocerte, Señor, que puedan tener un encuentro real y genuino contigo, Rey. Inquieta sus vidas
vida. Inquieta sus corazones para que puedan recibir de lo que tú les traes, de lo que tú les tienes preparado, Señor. Hay tantos que ya murieron sin conocerte, sí, pero hay mucho pueblo de Dios predicando, llevando tu palabra, llevando el testimonio de cómo tú los cambiaste para que otros puedan ser transformados en tu palabra, Señor. Hoy, Señor, bendecimos la vida de tu hermano Adrián de Fleitas, Señor. Que seas tú usándolo, Señor, con poder y con gloria. Que seas tú, Señor, transformándolo de día en día, Señor, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida, Señor. Atamos todo espíritu de venganza en su vida, Señor, y declaramos, Padre, que lo que tú has prometido a su vida se hará, Señor, porque tú eres un Dios que todo lo que promete lo cumple, Padre. Bendice la vida de este hombre, varón, siervo tuyo, Señor, y que este caminar en Cristo sea una batalla donde cada vez que él levante la espada de la palabra pueda obtener la victoria, Señor, porque mayor es el que está en él que el que está en contra. Bendice cada corazón, Señor, bendice cada vida en esta mañana, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, Señor, porque no entendemos, pero tú eres bueno. No entiendo cómo siento pecador. Gracias, Señor. Fuiste a la cruz por mí, Señor. lo entregaste todo, no te reservaste nada, Siento la maldad, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me Él despreciaste, te abraza. sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí. Adórala ahí, hermano. Dale gracias a Dios, porque yo sé que nuestro testimonio puede ser distinto a uno al otro, pero sé de dónde Dios nos sacó. Sabemos de dónde Dios nos sacó y dónde nos está llevando. Es un Dios bueno que no le importa tu pasado, sino le importa tu presente. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Yo quiero orar por la vida de mi hermano Adrián y lo que Dios está haciendo en su vida y por los oyentes que están en esta mañana. Yo quiero decirle al mundo entero que hay un Jesús que transforma los corazones, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron se hicieron y Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta mañana, amado Dios, te doy gracias por la vida de mi hermano Adrián, Señor, por este hombre que tú has levantado, Padre, por un mover, Señor, mover de salvación, Señor, para que la gente pueda conocer
lo bello y lo hermoso que tú eres, Padre. La gente puede entender de dónde tú lo sacaste, de lo vil y menospreciado, para avergonzar a muchos sabios y entendidos, y podamos entender, Padre, que tú te glorificas en los corazones, Señor, donde menos nosotros nos imaginamos. Señor, mira la vida de nuestro hermano Adrián, Señor, síguelo usando, Padre. Declaramos, Señor, ungimos en esta mañana con aceite fresco, Padre, para que tu gloria y tu unción caiga sobre él en esta mañana, Padre, y tu amor y tu gracia sea impartida en los corazones de Argentina, Padre, para que puedan conocer la salvación eterna a través de su boca, Señor, y haya frutos de labio que confiesen tu nombre, Señor amado. Lo bendecimos, lo honramos en esta mañana y te damos gracias, Señor, por este testimonio poderoso de lo que tú hiciste en este hombre y puedes hacer en la vida de cada uno de los que están oyendo, en sus hijos, sus familiares, Señor. Que hay una esperanza, Señor. Hay una esperanza viva, Señor. En estos tiempos peligrosos hay una esperanza, Señor. Te bendecimos la vida de nuestro hermano Adrián y los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, Señor, da fortaleza y síguelo usando, síguelo llevando en donde tú quieras llevarlo, Señor. Abre las puertas, abre más puertas, Señor, para bendecirlo de una manera extraordinaria y sobrenatural, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amados hermanos, le invitamos, Señor, que este testimonio los bendijo. Compártenlo. Hay que dar por gracia lo que recibiste por gracia. Estamos en YouTube. Estamos en Facebook, página oficial Rico Café en la Mañana, y puedes conseguir este testimonio y compartirlo con tus seres queridos. Estamos también en Maranata por Fe, Esposos Piñango, Piñango Cordero de Piñango. Estamos en YouTube con la cuenta Yohoski Piñango. Suscríbete, dale seguir a la página de Rico Café en la Mañana, comparte la página con tus amigos para que pueda llegar a más vidas y muchas vidas sean transformadas. Necesitamos entender el reino de Dios y su justicia. Necesitamos que las personas escuchen del amor de Dios y lo que Dios puede hacer en sus vidas, porque el mundo necesita conocer a Jesús. El mundo necesita conocer a Dios, porque este mundo está tan peligroso que las personas se están perdiendo sin darse cuenta que hay un Dios que los ama, que los restaura y que los liberta. Y tú puedes ser instrumento del reino de los cielos para llevar a más corazones la palabra de Dios y que muchos corazones sean transformados. Así es. Así que Dios les bendiga. Gracias por su conexión con nosotros en esta mañana, que sigan viniendo más conexiones, que sigan creciendo la audiencia de este devocional, porque es para extender el reino de Dios y para bendecir tu corazón y el mío también. Y demostrarle al mundo lo que Dios puede hacer en los corazones. Así es. Gracias, mi hermano Adrián. Le damos gloria a Dios por su vida. Así es. Le damos gracias por participar con nosotros. Así y por dar parte de su testimonio, que sé que ha sido de bendición para mí. Así es. Así es. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el día viernes en un nuevo devocional para que sea el Señor transformando vidas, transformando corazones a través de la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y demasiado bueno. Así es. Dios Gracias. les bendiga y gracias a todos. Gracias, gracias. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Bendiciones, muchas gracias, que pasen lindo, Dios los bendiga mucho.